Cuando las mujeres gobiernan, alguien ha dicho en una forma y es muy común escuchar esto, cuando las mujeres gobiernan, las cosas no salen nada bien. Yo he escuchado mucho eso. O esta, cuando las mujeres gobiernan, están en rebeldía contra Dios. Porque las mujeres no fueron creadas para estar en autoridad, sino sometidas a la autoridad del hombre. ¿Cuántos dicen amén? No. Si dice amén, no almuerza hoy, hermano. Cuando las mujeres gobiernan, es porque los hombres son débiles o no están ejerciendo su autoridad. Cuando las mujeres gobiernan, es porque tienen el espíritu de Jezabel. Yo sé que muchos de ustedes no saben quién es Jezabel, pero ahora les voy a decir. Es decir, la mayoría de las personas piensan que cuando las mujeres gobiernan, están usurpando el papel del hombre. Y que eso no debería ser, las mujeres no deberían gobernar. Hoy vamos a mirar dentro de esta serie de El Evangelio de la otra mitad, la vida de una mujer en la Biblia, que yo sé que los que pertenecemos a la iglesia y hemos leído alguna vez la Biblia, nos hemos topado con el nombre. Y es más, es un nombre que en las comunidades cristianas evangélicas llegó a ser muy popular. Y es el nombre de esta mujer llamada Débora. Débora. ¿Se han escuchado el nombre en la Biblia de Débora? Bueno, no nos habla mucho de Débora precisamente porque en cierta manera para algunas personas ella desafió lo que se pensaba y lo que se piensa que debe ser el papel de las mujeres cristianas, porque esta fue una mujer que estuvo en autoridad, que fue gobernante. Las mujeres cristianas, el prototipo de la mujer cristiana evangélica en muchas comunidades, se describe, como lo he dicho en algunas enseñanzas antes, con 3 palabras. La mujer cristiana evangélica que debe ser, que es modelo, debe ser sumisa, sometida y silenciosa, las 3 S. Sumisa, sometida y silenciosa. Pero es el mismo Dios y en la misma Biblia quien se empeña en ir en contra de ese prototipo de lo que es la mujer cristiana, que tanto se habla, tanto se guarda, tanto se enseña, tanto se transmite en nuestras comunidades. Quiero que vayamos al libro de los Jueces, donde está la historia de Débora. Jueces capítulo 4, versículos del 1 al 9. Jueces capítulo 4 del 1 al 9 dice la escritura así. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso el Señor los dejó caer en manos de Jabín, el rey cananeo que reinaba en Hazor. El capitán del ejército enemigo se llamaba Sísara y vivía en Joraset Goyim. Entonces los israelitas clamaron al Señor para que los librara, pues Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era mujer de Lapidot. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera que estaba entre Ramat y Belén, en el monte de Efraín. Los israelitas iban a ese lugar conocido como la palmera de Débora, para que les hiciese justicia. Un día Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, quien era de Sedes de Neftalí. Cuando Barak llegó, ella le preguntó: el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden, ¿no es verdad? Te ha dicho, ve y reúne a la gente en el monte de Tabor. Toma 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo voy a hacer que Sísara, el capitán del ejército de Jabín, vaya
al arroyo de Sison con sus carros y su ejército, y allí los entregaré en tus manos. Y Barak le respondió, iré si tú vas conmigo, si no vas conmigo, no iré. Ella le dijo, voy a ir contigo, pero la gloria de la victoria no será tuya, porque el Señor va a poner a Sísara en manos de una mujer. Y así Débora se levantó y acompañó a Barak hasta Cedes. Esta es la historia inicial de Débora. Solamente se nos habla de Débora en capítulo 4 y capítulo 5 de Jueces. Y para entender un poco la historia de Débora necesitamos conocer el tiempo en el cual vivió Débora. Era el tiempo en que en la Biblia se conoce como el de los jueces. Es decir, antes de que hubiese reyes en Israel, hubo una temporada entre la muerte de Josué, uno de los grandes libertadores después de Moisés, hasta el primer rey, Saúl. Esa temporada fue la de los jueces. Los jueces eran gobernantes que guiaban al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel vivió en esa época, era un pueblo que se había olvidado de Dios y frecuentemente se olvidaba de Dios y hacían lo malo delante de Dios e iban y adoraban los dioses de los cananeos y se casaban con las hijas de los cananeos y bueno, entonces se olvidaban de Dios, entonces Dios los ponía a prueba y les hacía que pasaran dificultades y entonces ellos clamaban a Dios y Señor, por favor, ayúdanos, perdona nuestra rebeldía. Dios los perdonaba, todo volvía en paz y volvían ellos a olvidarse de Dios y ese ciclo se repetía por mucho tiempo. Los tiempos eran difíciles en que Débora vivió. El pueblo llevaba 20 años sufriendo la opresión en ese tiempo. El papel de los jueces eran líderes que gobernaban a las tribus de Israel y no sé si ustedes recuerdan algunos nombres de algunos de los jueces. A ver, ¿quién recuerda el nombre de algún juez? De esos que mencionan. Hay todo un libro que llama jueces, entonces me imagino que debe saber algún nombre de algún juez. No, ese fue un rey. Gedeón fue uno de el más conocido, Gedeón. ¿Quién más? ¿Quién? Sansón. Muy bien. Jefte, Sangar, Jair, Ahod, Otoniel, pero no el Otoniel que conocemos por acá. Abdón y Tola, pero no el de Maruja. Esos son algunos de los jueces. Pero, ¿cómo llegaba un hombre o una mujer en este caso? Porque Débora fue la única mujer que llegó a ser juez en Israel. ¿Cómo llegaba una persona a ser juez de Israel? Eso lo encontramos en Jueces capítulo 2 versículos 16 y 18. Allí se nos explica cómo una persona llegaba a ser juez y esto es muy importante. Escúchelo. Entonces el Señor levantó jueces. ¿Quién levantaba jueces? El Señor, para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Entonces, ¿cómo llegó Débora a convertirse en jueza de Israel, en gobernante de Israel? De la misma manera que lo hicieron todos los otros jueces que eran hombres. Débora llegó a ser gobernante de Israel no por elección popular, no es que vamos a marcar el tarjetón Débora ya, ¿sí? Como un día como hoy, no por la fuerza, no fue que ella dijo vamos a montar un ejército y vamos a tomarnos el poder, no, la Biblia es clara que Débora, como todos los otros jueces, llegaron a ser gobernantes porque Dios la escogió, porque Dios la capacitó, la dotó con los atributos necesarios para ser gobernante y porque Dios la respaldó en su función. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que fue Dios mismo el que puso a Débora en el papel de gobernante. Y no fue por la falta de hombres adecuados,
preparados o dispuestos. La razón por la que Dios usó a Débora fue porque ella era la mejor persona para la tarea en ese momento. Dios escogió a una mujer. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de Débora, aparte de esto? Sabemos, por ejemplo, qué significa la palabra Débora, el nombre Débora. Débora significa abeja, abeja. Aunque también su nombre, Débora, viene de la raíz dabar, que es palabra o hablar. Eso tiene que ver mucho con su función de profetisa y jueza. Ahora, ¿Débora era casada o no? ¿Sí o no? Algunos dicen que sí, ya los chismes se levantaron, otros dicen que no. Hay una expresión ahí que leíamos que dice lo siguiente: Débora, que era mujer de Lapidot. Hay tres posibles significados de esa frase, Débora, mujer de Lapidot. Una, que identifica el lugar donde ella nació o vivió, un lugar llamado Lapidot. Aunque los estudiosos de la Biblia han tratado de buscar dónde queda ese lugar y no hay referencia bíblica de un lugar llamado Lapidot. Pero algunos piensan que Lapidot era un lugar donde ella había nacido o vivía. Otros dicen que Lapidot describe una cualidad personal de ella. La palabra Lapidot viene del lapid hebreo, que puede traducirse como una figura resplandeciente, fulgurante, como el relámpago. Eso ha llevado a algunos eruditos a pensar o a sugerir que Débora era una mujer esplendorosa, una mujer que causaba impacto, no por su belleza, sino por su sabiduría, por su justicia, por su capacidad de gobernar. Es más, en Jueces capítulo 5, versículo 31, hay un asomo de esa expresión. Dice, los que aman al Señor resplandezcan como el sol a mediodía. Entonces algunos piensan que cuando la Biblia dice Débora, mujer de Lapidot, estaba diciendo una mujer ¿qué? Brillante, talentosa, una mujer importante. Es decir, no estaba hablando del lugar donde nació, ni de si era casada con un señor llamado Lapidot, sino que se estaba refiriendo a una cualidad personal. Pero la forma tradicional, como se ha interpretado esa frase, mujer de Lapidot, es que ese era el nombre del esposo de Débora, y es la forma tradicional de entenderlo. Si así fue, podemos ver algo muy interesante en la Biblia, y es ver a un esposo que no fue obstáculo para que Débora fuese usada por Dios para cumplir una tarea tan importante. O sea, este fue un esposo, un hombre que fue apoyo y respaldo para su esposa, y no sabemos nada más de este hombre, Lapidot. La Biblia no dice nada más, pero dice más por lo que no dice. Parece un hombre que no se sintió mal de estar a la sombra de su esposa. ¿Y cómo nos cuesta muchas veces a los hombres estar a la sombra de una mujer? Hay muchos hombres que se sienten muy, muy incómodos. Y tal vez por eso es que en las iglesias muy tradicionalmente cerradas, se dice que la mujer no debe estar en la autoridad, sino sometida, porque a los hombres les molesta, les incomoda que haya mujeres que les haga sombra a ellos. Pero es claro en la Biblia, entonces, que si Lapidot fue el nombre del esposo de Débora, este hombre debemos hacerle un monumento, porque no fue obstáculo. No dijo, usted vaya para la cocina y cuide a los niños. Usted no sirve para eso, no se meta en política, no se meta con eso. Usted quédese en la casa. Este fue un hombre que entendió que debía apoyar a su esposa. Ahora, miren las funciones que ejerció Débora. ¿Qué papel fue el que jugó Débora? La Biblia nos dice, cuando empezamos a leer en Jueces capítulo 4, dice que en ese tiempo gobernaba a Israel
una profetisa llamada Débora. Y empezamos por eso. ¿Cuál es la primera expresión con la cual se describe a Débora en la Biblia? Gobernadora. Gobernaba a Israel. Gobernadora de Israel. No, y eso es algo increíble para mí. La Biblia dice que Débora era ¿qué? Gobernadora de Israel. Y eso no pareció incomodar a nadie. A nadie en la Biblia pareció incomodar que Débora fuera una gobernadora. No vemos a la gente diciendo, bueno, es que Débora, pues es que por las circunstancias dadas, ya que no habían hombres capacitados, pues entonces Dios le tocó resignarse y poner a una mujer. No, la presenta simplemente como una gobernadora. Y no pareció incomodar ni a Dios ni a ninguno de sus hombres. Les voy a contar otra historia de otra mujer gobernadora, también hace miles de años. Más o menos por el año 1500 antes de Cristo en Egipto, que era la superpotencia de esa época, vivió una mujer que se llamaba Hatshepsut. No estoy estornudando, así se llamaba el nombre, así se llamaba la mujer, Hatshepsut. Hatshepsut fue hija de uno de los poderosos faraones de Egipto, Tutmosis I. Pero Tutmosis I tuvo a Hatshepsut como hija primogénita, pero en Egipto las mujeres no podían ser faraonas. Y luego con otra mujer, Tutmosis I tuvo a un varón. Y entonces él debía ser el futuro faraón. Cuando Tutmosis I, es decir, el padre de Hatshepsut, murió, ella quedó como encargada mientras el niño Tutmosis II crecía para poder subir al trono. Pero unos pocos años después, Tutmosis II, futuro faraón de Egipto, se murió. Entonces Hatshepsut quedó otra vez como reina. Y ella, de hecho, llegó a convertirse en la primera y más grande faraona de Egipto. Gobernó Egipto por 20 años y lo hizo muy bien. Pero adivinen qué. Los hombres de Egipto no les gustó mucho el asunto. No podían soportar cómo es que una mujer va a gobernar a Egipto. Y cuando Hatshepsut murió, trataron de borrar por todos los medios la historia de Hatshepsut, de la faraona. Rompieron muchas de sus esculturas, quemaron muchos de sus posesiones para que se olvidara el nombre de Hatshepsut, porque les molestaba. Es tanto les molestaba que durante gran parte de su gobierno, de su reinado como faraona, a Hatshepsut le tocó vestirse y presentarse como hombre para que la aceptaran. Incluso su vestuario y su tocado real eran no de las reinas de Egipto, sino de los hombres, los faraones. Incluso se puso la barbita. ¿Ustedes han visto esas momias de Egipto? Esas esculturas se ponen, ella tuvo que poner eso para que al menos fuera reconocida, porque como mujer no le iban a reconocer, como hombre la respetaron. Ahora, eso contrasta tanto con Débora, porque a Débora la aceptaron como ¿qué? Como mujer gobernante. Y nadie trató de borrar de la historia de la Biblia la historia de Débora. La presenta la Biblia misma como gobernadora de Israel. Dios la colocó allí, el pueblo la aceptó. Ahora, también dice la Escritura que Débora fue no solamente líder política como gobernadora, sino que fue la líder religiosa. Por eso se dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una profetisa llamada Débora. Era profetisa. La gente la escuchó para conocer la voluntad de Dios. Y eso habla de su relación estrecha, de su conexión con el Señor. Y tampoco a eso nadie le puso problemas.
Hoy en día hablar de una mujer predicadora, no. De una mujer pastora, no. ¿Cómo le ocurre? Esos trabajos solamente para hombres. Hace miles de años en Israel hubo una mujer llamada Débora, que no solamente fue gobernadora, sino que fue profetisa. El oficio de profeta era hablar la palabra de Dios, de traer la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y nadie le molestó, nadie le incomodó. Hoy en día hay muchos que se rasgan las vestiduras cuando se habla de una mujer que predica, una mujer que es pastora. Uno de los, y eso en ciertas corrientes religiosas evangélicas. Por ejemplo, uno de los más reconocidos escritores, pastores y predicadores en Estados Unidos, su influencia se hace sentir mucho en América Latina, en Colombia, John Piper, muy respetado, pero es una de las personas que dice y sostiene y pelea, las mujeres no pueden ser pastoras, las mujeres no pueden ser predicadoras, las mujeres tienen que estar sometidas a la autoridad del hombre. Y cuando le preguntaron, ¿y qué hacemos con Débora si la Biblia dice esto? Este hombre se rascó la cabeza y dijo, yo no sé. Tuvo que reconocer que él no sabía cómo encasillar a las mujeres o encasillar a una mujer como Débora en su concepto de que las mujeres tienen que estar sometidas y que no pueden ser gobernantes ni pueden estar sobre la autoridad de los hombres. Él, al menos en eso, fue honesto y de decir, no sé qué hacer, me causa dificultad. Tan sencillo como reconocer que Dios es quien pone y quita gobernantes, y que Dios es soberano, y que Dios ve a todos por igual, hombres y mujeres. Entonces, Débora fue gobernadora, fue profetisa, pero también la Biblia dice que fue jueza, que fue encargada de impartir justicia, una mujer que se desempeñó en ese cargo, en esa etapa de la historia de Israel tan difícil. Las personas la buscaban para que declarara sobre algún asunto legal, diera su veredicto, y le reconocieron así la sabiduría y la justicia de esta mujer. Entonces, gobernadora, profetisa, jueza, pero ¿saben otra cualidad? Y es esta. Débora también fue líder militar, comandante. Ella guió a Barak, ¿recuerdan? Dice, mandó a llamar a Barak. ¿Y quién era Barak? Barak era el Ahúa de esa época, el comandante en jefe del ejército de Israel. Y le dice, vaya y vaya a la batalla. Dios le va a dar el triunfo en la batalla contra Sísara, que era el otro comandante. ¿Y qué hizo Barak? Hizo algo increíble. Este hombre aceptó las palabras de Débora. Él no dijo, no, yo no le obedezco a una mujer. Barak, todo un guerrero, todo un soldado, todo un combatiente, dijo algo incluso más interesante. Dijo, Débora, yo voy a ir, pero solo si tú vas conmigo. Solo no voy. ¿Y qué dijo Débora? Yo voy a ir, pero tú no vas a quedarte con la gloria de la victoria. Dios le dará la gloria de la victoria. ¿A quién? A una mujer. Y no era Débora. Débora no estaba pensando en ella. Si ustedes leen capítulo 4 y capítulo 5 de Jueces, que no tenemos tiempo de leerlo todo acá, se van a dar cuenta que Dios usó fue a otra mujer, no a un soldado, no a un guerrero, no a un combatiente, usó a otra mujer para vencer a Sísara, el comandante del ejército enemigo. Barak, todo un hombre de combate, aceptó el liderazgo de Débora y fue a la batalla solo si Débora lo acompañaba. Por eso decimos que ella fue toda una comandante en jefe del ejército de Israel. Pero otras cosas que podemos ver en la vida de Débora es que ella también fue adoradora, poeta, cantora. Léase el capítulo 5 de Jueces y se da cuenta que allí Débora con Barak levantan un canto de victoria, es todo un salmo dedicado a Dios por la victoria. Es una adoradora, donde ella reconoce el triunfo en la batalla
es solamente atribuido a Dios. Y fue considerada como madre de Israel. Miren lo que dice Jueces 5:7. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. ¿Han escuchado mucho la expresión patriarcado? Donde los hombres, ¿qué? Mandan, están por encima de las mujeres. Pero durante el tiempo que gobernó Débora, el pueblo de Israel vivió bajo un ¿qué? Matriarcado. Y a nadie le molestó, nadie se incomodó, nadie se rebeló. Es más, podemos ver que durante el tiempo que gobernó Débora, fue ella una gran gobernante. Muchos de los jueces que nos habla la Biblia la embarraron. Cometieron, incluso Gedeón, que lo resaltamos como un gran, bueno, ni Sansón no saben, ustedes todos saben que Sansón la embarró, pero Gedeón, que es un modelo, la embarró también, la embarró. Pero ¿saben? De Débora, la Biblia no dice absolutamente nada negativo. Fue una gran mujer, una gran gobernante, una gran jueza, una gran profetisa, una gran comandante en jefe. Dice la escritura en Jueces 5:31. Entonces el país tuvo paz durante 40 años. Débora gobernó a Israel por 40 años y el país vivió ¿en qué? En paz. Entonces, cuando las mujeres gobiernan, ¿qué? Por lo menos a Débora. Eso es el testimonio de Débora. Ahora, la pregunta más importante para responder llega ahora. Y es la siguiente. ¿Qué llevó a Débora a ser usada y bendecida por Dios? ¿Por qué ella llegó a ser una mujer tan destacada en el pueblo de Israel? ¿Por qué su historia es tan importante en la Biblia? ¿Por qué la gente fue capaz de seguir a Débora por 40 años? ¿Por qué nadie se ofendió por ser ella una mujer? ¿Por qué la gente iba a la palmera de Débora a escuchar sus veredictos, a impartir justicia? ¿Por qué la gente no se escandalizó? ¿Qué fue lo que llevó a Débora a ser usada y bendecida por Dios? Lo que hizo grande a Débora fue su relación con Dios, su dependencia a Dios, su adoración a Dios, su obediencia a Dios, su servicio a Dios y a su pueblo. Y lo voy a decir de esta manera para que lo recuerde. Lo que hizo grande a esta mujer no fue el ser mujer, sino ser una mujer para Dios. Lo que hace la diferencia en una mujer, pero también en un hombre, en cualquier persona, no es su género, sino su dependencia de Dios. Ser una persona que sabe colocar a Dios en el lugar que le corresponde. ¿Y sabe cuál es el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas? El primero. Y eso es lo que hizo a Débora grande. Porque lo que hace grande a cualquier persona es nuestra relación con Dios. Poner a Dios en el centro de nuestra vida. Ojalá, y oramos por eso, y esperamos que llegue el día en que las mujeres con liderazgo, con dones, talentos y valentía, sean llamadas y celebradas como una Débora, no saludadas, silenciadas, señaladas y estigmatizadas como Jezabel. ¿Saben quién era Jezabel? Jezabel fue la esposa del rey Acab, uno de los reyes de Israel, uno de los peores reyes, de los más malos reyes de Israel, perverso. Pero su esposa era más perversa que ella. Y si ustedes buscan en la Biblia la historia de Acab y de Jezabel, ustedes van a descubrir una historia horrible. Y es más, la forma en cómo muere Jezabel es horrible.
Pero Jezabel, en la historia bíblica, llegó a convertirse en el prototipo de lo que es la peor mujer, de lo que puede llegar a ser la peor de las mujeres, Jezabel. Y sobre todo en el ambiente evangélico dice, si una mujer toma liderazgo en la iglesia, es porque tiene un espíritu de Jezabel, como algo negativo. ¿Y por qué no decimos, si una mujer tiene liderazgo en la iglesia, es porque tiene la misma disposición de Débora? ¿Por qué las tenemos que estigmatizar y no reconocer que Dios es el que puso a Débora en el lugar donde llegó a estar como gobernadora, como jueza, profetisa, comandante en jefe? En el capítulo 5 de Jueces, en el canto de Débora, hay esta expresión: despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, Débora. Y yo me pregunto esto: ¿cómo podremos despertar en nuestra comunidad, en nuestro hogar, en nuestra familia? ¿Cómo podemos despertar a más mujeres como Débora? ¿Cómo podemos lograr que mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes de la iglesia, de nuestras comunidades, de nuestra familia, sean despertadas y podamos tener más mujeres como Débora? Tengo esta pregunta: ¿cómo criar hijas para que se despierte en ellas el carácter, el valor y la determinación de Débora? ¿Cómo? Porque las mujeres, el estereotipo de las mujeres en nuestra sociedad es muy triste. El papel, el modelo, lo que las niñas de hoy en día anhelan ser, es tan diferente al papel de Débora. Esta sociedad las condiciona a actuar y a querer ser cosas que no tienen nada que ver con Dios en su vida, con los planes de Dios en su vida. Entonces, ¿cómo criar hijas para que se despierte en ellas el carácter, el valor y la determinación de Débora? Quiero hacerles una invitación. Esta invitación no solamente a los padres y madres que tengan hijas, porque creo que despertar el carácter, la valentía, la determinación de Déboras en las muchachas, en las niñas, no es el papel solamente de los padres, sino de todos nosotros como comunidad, como familia, hombres y mujeres, los que rodeamos, hacemos parte del entorno de la familia nuestra y la familia espiritual, la iglesia. Quiero invitarles el próximo sábado, este sábado que viene, a las 5 de la tarde, vamos a hablar de qué cosas podemos hacer nosotros en nuestros hogares y en nuestra comunidad para despertar el carácter de Débora en las mujeres de nuestra iglesia, empezando con nuestras niñas. Vamos a hablar sobre qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Y va a haber algunas cosas prácticas para hacer, pero les voy a advertir esto. Algunas cosas les va a fascinar a ustedes. Otras cosas que van a escuchar les van a incomodar demasiado. Y se van a enojar conmigo. Porque nosotros como familia y como comunidad hacemos cosas horribles y no nos damos cuenta que eso que estamos haciendo es estigmatizar más a las mujeres, a las niñas. Y en vez de estar criando mujeres como Débora, estamos creando mujeres que esta sociedad, esta cultura en la cual vivimos, se las traga vivas y las destruye. Pero lo estamos haciendo voluntariamente o involuntariamente, consciente o inconscientemente. Entonces les desafío a que vengan hombres, mujeres, padres, madres. Es que yo no soy papá, pero usted tiene hermanos o hermanas, hermanitas.
Y les voy a pedir que los que quieran venir a aceptar esta invitación se inscriban aquí con Amador. Queremos tener un cafecito, algo para comer, pero necesitamos la lista de qué personas quieren venir para saber cómo crear hijas, para que se despierten en ellas el carácter, el valor y la determinación de mujeres como Débora. Y espero que lo acepte, porque es muy necesario. Créanme que lo estamos necesitando mucho, mucho en nuestras vidas. Vamos a colocarnos en pies para orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por la valentía, la determinación, el carácter de mujeres como Débora, que no llegaron a ser gobernadoras, no llegaron a tener autoridad porque lo ambicionaran, sino porque tú las escogiste, tú las colocaste allí, Señor, con una misión, un propósito. Señor, ayúdanos como personas, como familia y como iglesias, a ayudar a que nuestras niñas, a que nuestras mujeres, las que se están formando, las que están en medio de nosotros, puedan desarrollar un carácter, una actitud, una visión de vida como la de Débora, donde, Señor, lo primero que tengan en mente y en su corazón es su relación contigo, que te den a ti el lugar, el primer lugar en sus vidas. Y Dios, cada día ayúdanos a poder comprender que tú has colocado a las mujeres al lado de los hombres, no para competir, sino para ser apoyo el uno al otro y poder descubrir, Señor, que juntos podemos transformar este mundo, esta sociedad. Gracias por darnos sabiduría, entendimiento y la decisión de romper con todos los estereotipos que marcan y deforman la imagen de la mujer que tú has creado. Por favor, Señor, rogamos una vez más por nuestro país en este tiempo. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y prudentes y a aceptar que tú eres quien quita y pone reyes, que tú eres el que pone y quita a los gobernantes. Y gracias, Señor, por darnos gobernantes que te busquen a ti y que te sirvan a ti y a nuestro pueblo. Llévanos con bien al salir de aquí en el nombre de Cristo Jesús. Amén.